Hola y bienvenidos a este último tutorial de 3D Studio. Tenemos la escena que hemos ido creando en los anteriores tutoriales. Vamos a lanzar un render primero para ver el aspecto que tiene. Bien, tenemos una escena renderizada con Mental Ray, con una iluminación creada a través de un Daylight System. Vamos a duplicar para ir observando los cambios. Vamos a guardarlo aquí. Bien. Lo primero que vamos a hacer, si observamos la escena, vemos que pese a estar iluminada, le falta un poquito de contraste, le falta un poquito de iluminación, así que vamos a tocar un poco los parámetros de la iluminación. Recordamos, los parámetros de iluminación los podemos tocar desde los parámetros del sol y los parámetros del cielo. Vamos a subir un poquito el sol, vamos a ponerlo por ejemplo a 1,8 y vamos a subir los parámetros del cielo, los vamos a subir a 2,2. A mí me gusta trabajar siempre con el sol un poquito más bajo que el cielo para conseguir una luz más neutra, pero bueno, es cuestión de ir probando porque dependerá del color de los materiales, dependerá del tamaño de la escena también. Vamos a lanzar un render. Bien, vamos a comprobamos. Bueno, vemos que ahora tenemos un poco más de luz en la escena. De momento vamos a dejarlo así, yo creo que está bien. Y vamos a duplicarlo también. Ok. Vale, vamos a aplicar los materiales a la escena, digamos los materiales que van a ser los materiales finales. Hasta ahora hemos estado trabajando con los materiales estándar, no es tan mal, son los materiales que vienen por defecto en 3D Studio, pero no nos van a dar muchas más opciones y los materiales Arc and Design de Mental Ray funcionan bastante mejor. Quiero hacer una pequeña aclaración acerca de este cuadro que aparece alrededor de este material y lo que significa. Bien, si yo no selecciono ningún objeto y voy cambiando entre los materiales, vemos que en este material se me quedan 4 triángulos en sus esquinas de color blanco. Eso quiere decir que este material actualmente existe en la escena, es decir, está aplicado en algún objeto de la escena. Si selecciono un objeto, los cuadros se rellenan de color blanco y lo que me indica es que este material es el material que tiene aplicado este objeto. El resto de los materiales no están aplicados y por lo tanto no aparece ningún tipo de indicador, pero eso nos va a ayudar para saber qué materiales de los que tenemos en el catálogo de materiales están siendo utilizados y qué material tiene actualmente aplicado ese objeto. Bien, vamos a coger un slot, vamos a coger este por ejemplo y lo vamos a sustituir. En lugar de ser un material estándar, vamos a abrir esta pestaña y aquí vemos que tenemos organizado por pestañas. Vamos a abrir los materiales de Mental Ray y vamos a empezar trabajando. Bueno, aquí tenemos los materiales Arc and Design, que son materiales muy personalizables. Nosotros vamos a empezar trabajando con los materiales que ya vienen predefinidos en el programa. En particular vamos a trabajar con este ahora, vamos a trabajar con el Wall Paint. Es un material que simula, digamos, como si yo hubiera pintado una pared. Vale. Dependiendo del material que utilice, dependiendo del preset que utilice, en este estoy utilizando el Wall Paint, me aparecen las opciones de Wall Paint que me dicen, bueno, pues que quiero usar un color o quiero cambiar el color aquí, yo lo voy a dejar blanco. Quiero que sea el acabado de la pared, quiero que sea mate o quiero que sea cáscara de huevo, por ejemplo, vamos a dejarlo así, y el tipo de aplicación que tenemos en el material. Vemos que si hacemos doble clic se nos abre en grande y podemos observar con un poco más de detalle cómo va cambiando el material según voy cambiando las opciones. Vamos a dejarlo aplicación con rodillo, acabado cáscara de huevo, color blanco. Bien, selecciono el objeto al que quiero aplicar el material y asigno el material al objeto. Vale, pues ya tengo el material aplicado en el fondo. Vamos a lanzar un render para ver el cambio. Tarda un poquito más. Ok. Bien, pues vemos que hemos ganado un poquito en luminosidad. Bueno, el aspecto es un poquillo mejor. Muy bien, vamos a aplicar el material a estos dos objetos ahora, a la tetera y al vaso que creamos. Para eso vamos a hacer clic en un slot nuevo y vamos a sustituir el estándar que tenemos por defecto por el ceramic.
Es un material nuevo y las opciones son diferentes. Me dice qué tipo de material quiero. Quiero que sea porcelana o quiero que sea cerámica. Lo voy a dejar en porcelana. Quiero cambiar el color. En este caso sí que voy a cambiar el color. Vamos a poner un naranja intenso que nos va a ayudar a ver. Subimos saturación. Que sea un poquito más rojo. Algo así, por ejemplo. ¿Y qué tipo de... ¿Qué tipo de acabado queremos? ¿Queremos un acabado en alto brillo o queremos un satinado o queremos un mate? Vamos a trabajar con un satinado, el alto brillo quizás sea demasiado excesivo. Y ahora aplicamos el material a la tetera. Bien, aquí he tenido un fallo. Es conveniente, y es algo que se me ha olvidado explicaros antes, es conveniente que cuando queréis un material le pongáis un nombre. En este caso yo le voy a poner, además un nombre que sea descriptivo. Le voy a poner Ceramic naranja. Bien, ya está colocado. Si no le pongo el nombre, me lanzará la advertencia y me dirá, bueno, pues que el material ya existe en la escena porque es un material con un nombre genérico y ya existe un nombre ya existe un material, perdón, con ese nombre en la escena. Voy a quitarle esto. Muy bien, pues vamos a lanzar un render y vamos a ver. Bien. Observamos que en esta parte de aquí el material, la tetera está reflejando el vaso y está reflejando también parte del entorno porque al darle la calidad de satinado eso obliga al objeto a que capte el resto de la escena y lo refleje en el objeto. Si le ponemos un alto brillo y lanzamos otro render, bien, vemos como el reflejo es mucho más evidente ahora. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es, si observamos la escena, vemos que sobre todo en las zonas donde el objeto se une con el fondo, aparece un poco artificial. Eso es porque los cálculos de iluminación calculan que en esta zona de aquí, en esta zona horizontal, está recibiendo luz y por tanto tiene más luz de la que debería tener. A pesar de que el objeto está proyectando una sombra, el motor no está calculando correctamente cuánta luz recibe esta porción de la escena y sobre todo de cuánta luz es negada a esta porción de la escena. Para activar esa opción, para poder tener un control sobre esa pequeña opción, tenemos lo que se llama la oclusión ambiental o el ambient occlusion. Hay varios modos de aplicar la oclusión ambiental. Nosotros vamos a aprender a hacerlo manualmente, material por material. Primero vamos a activarla. Aquí, vale. La oclusión ambiental, como decía, lo que hace es, cuando dos objetos están en contacto, entiende que un objeto está negando la luz al otro objeto porque está encima de él y por lo tanto no deja pasar la luz y genera una sombra alrededor de él. Es lo que se llama oclusión ambiental, es decir, la luz del ambiente es ocluida o es negada por un objeto que está en contacto con otro objeto. Tenemos dos parámetros. El primero es, cuánto suavizado quiero que tenga esa oclusión ambiental. En un principio lo vamos a dejar en 16, está bien. Podemos subirlo un poquito, podemos subirlo a 20, por ejemplo. A veces me da un poco de miedo poner parámetros porque no quiero que los toméis como dogma. ¿Bien? Los parámetros siempre hay que modificarlos en función de los resultados que voy obteniendo en el render. Y la distancia máxima de la oclusión ambiental es cuántos centímetros le voy a decir al programa que la luz va a ser negada en esta zona. Por defecto vienen 4 centímetros. Bueno, yo estoy trabajando en centímetros y por eso este 4 son centímetros. Podría estar trabajando en milímetros y este número podría significar milímetros. Al ser un objeto pequeño, la oclusión ambiental se va a aplicar solo a este material, no se va a aplicar al fondo, se va a aplicar al material. Quizá 4 centímetros sean muchos, así que voy a ponerle un centímetro porque yo creo que para este tamaño de tetera, un centímetro, que más o menos será por aquí, yo creo que es más que suficiente. Vale. Para ver el resultado vamos a aplicar también la oclusión ambiental al material del fondo, que es realmente donde vamos a ver los cambios más drásticos, así que seleccionamos el material que hemos creado para el fondo. Vamos a ponerle este nombre. ¡Yepa! Ok. Y vamos a activar la oclusión ambiental. Y en este caso sí que le voy a poner
un poquito más. Le voy a poner 3 centímetros, por ejemplo, para que veamos cómo funciona. Vale, vamos a lanzar el render. Bien. Si comparamos ahora este render con este render que teníamos anterior, sin oclusión ambiental, vemos que claramente el objeto parece más ligado, parece más real respecto a este, porque el programa lo que está haciendo es negar la luz en toda esta zona que, pese a estar en un plano iluminado por un sol, tiene un objeto encima y le niega gran parte de la iluminación. Vemos que ocurre también aquí. Y bueno, en general todos los márgenes, todos los perfiles están un poquito más definidos. Vamos a renderizar solamente esta parte, cambiando los parámetros. Para eso vamos a venirnos aquí. Vamos a seleccionar qué parte queremos renderizar. Esto es bastante útil cuando estamos haciendo pruebas porque nos evita tener que renderizar absolutamente toda la escena, lo cual a veces puede llevar demasiado tiempo. Y voy a cambiar los parámetros del suelo y en lugar de ponerle 3 centímetros le voy a poner, por ejemplo, 10 centímetros. Vamos a lanzar un render. Vale, bastante más rápido ahora. Bueno, lo que vemos es que toda esta escena, toda esta parte de la escena a la cual he aumentado la oclusión ambiental se ha oscurecido ligeramente. No notamos mucha la diferencia, pero vamos a lanzar otro render solo de esta parte y vamos a ponerle ahora, por ejemplo, si esto tiene, vamos a ponerle 4 centímetros como tenía antes. Venga, render. Muy bien. Vale, terminamos. Esto nos va a permitir ir haciendo pruebas acerca de qué parámetros de oclusión ambiental, no solamente de oclusión ambiental, sino también de iluminación, creemos que son más interesantes para el objeto. Yo creo que finalmente le voy a bajar un poquito la oclusión, en lugar de 4 centímetros le voy a poner 3, creo que va a estar bien, y le voy a decir que me renderice toda la escena de nuevo. Vale, bastante mejor. Bueno, pues nos queda crear el mapa de este objeto. Lo que vamos a hacer va a ser, ya que tenemos este mapa creado, al cual le vamos a poner que tenemos una distancia máxima de 1, le vamos a poner 1. Yo normalmente lo que hago es ponerle a todos los mapas que creo, le pongo qué oclusión ambiental tienen, porque, por supuesto, dependiendo del tamaño del objeto, me interesará que la oclusión ambiental sea mayor o la oclusión ambiental sea menor. No es lo mismo la oclusión ambiental que yo decido ponerle a la pintura de las paredes de una habitación, que es muy grande, que la oclusión ambiental que decido ponerle a cada uno de los pequeños objetos que conforman la estancia. Hay que ir calculando, hay que ir controlando esta distancia de oclusión ambiental para que cada objeto tenga un resultado lo más realista posible. Lo que voy a hacer va a ser coger este objeto, lo voy a mover a otro cuadro y le voy a cambiar. Este va a ser un chocolate y le voy a cambiar el color. Vamos a hacerlo mucho más oscuro, un poquito menos saturado y a lo mejor subirle un poquito más de verde, algo así. Vale. Bien. El resto de los parámetros sigue conservándose. Lo que ocurre es que ahora tengo un color nuevo creado a partir de otro. Voy a seleccionar, cierro. Voy a seleccionar este y lo voy a aplicar y voy a lanzar otro render. Antes de lanzar este render, como estos renders ya empiezan a ser renders finales, voy a aumentar un poquito el tamaño del render. Ahora, hasta ahora hemos estado trabajando, bueno, yo he estado trabajando con 640 x 480, lo cual está bastante bien porque me permite lanzar renders rápidos, me permite ir tomando decisiones relativamente rápidos. Lo que voy a hacer ahora es lanzar un render a 1024 x 768 y vamos a ver, es bastante más grande, con lo cual me permite ver con mayor detalle lo que está ocurriendo. Bien, en general el aspecto
el aspecto de la escena me gusta bastante. Lo único que corregiría es esta sombra, que la veo un poquito falsa, la veo un poquito de mentira. No sé por qué, pues la veo un poco de mentira. Así que lo que voy a hacer es darle más desenfoque a la sombra, entendiendo que estamos trabajando a lo mejor dentro de una habitación o que el sol está un poquito más difuminado. Voy a seleccionar el sol, voy a cerrar todo esto. Me vengo al parámetro de sombras y si hasta ahora estamos utilizando un suavizado de 15, vamos a meterle un suavizado de 50. Buen suavizado. Y vamos a lanzar otro render. Es de justicia aclarar en este punto que los renders están saliendo muy rápidos, no porque yo tenga un superordenador, sino porque estoy acelerando artificialmente el tiempo del render una vez estoy montando el vídeo. Vale, pues esto me gusta bastante más. Hay algo que no me gusta y es que estoy viendo el escenario que construimos, lo estoy viendo reflejado en los objetos. Hay un modo de solucionarlo, por supuestísimo. Podríamos crear unas ventanas artificiales para que las reflejasen, pero este no es el momento. Yo creo que de momento está bien con lo que estamos viendo, así que vamos a decirle que queremos renderizar todo el port view. Y como va a ser el último render que vamos a lanzar, vamos a aumentar un poquito la calidad del render. Nos venimos nuevamente a Render Setup, Indirect Illumination. Hasta ahora hemos estado trabajando en Draft. Draft son estos parámetros de aquí que no voy a explicar pormenorizados en este momento, pero lo voy a subir un poquito, lo voy a poner en Medium. Lo voy a poner en High total. Esto va a aumentar dramáticamente el tiempo de render, pero si es el último render que vais a lanzar, es el render que vais a presentar al cliente, en este caso el que me vais a presentar a mí, yo creo que merece la pena invertir un poquito más de tiempo en el render y hacer un render de buena calidad. Voy a comprobar que la resolución 1024 x 1068 es una buena resolución también. Así que render. Yo siempre digo que 3D Studio es un programa basado en resultados. Lo importante en 3D Studio al final es el render que yo obtengo. Da igual los trucos que utilice, las mentiras que cuente en la escena para conseguir el resultado. Lo importante al final es el render, el objetivo final de este programa es el render. Y si no, bueno, pues para eso está Photoshop. Bien, pues ya ha terminado el render. He acelerado un poco el proceso en el vídeo. El render ha tardado significativamente más de lo que tardaron los anteriores, pero es normal. Hemos subido la calidad, hemos subido la resolución. Bueno, pues lo único que nos resta ahora es guardar el render. Nos venimos al botón de guardar. Tened en cuenta que aunque nosotros lancemos un render, no lo hemos guardado. Ahora le voy a decir que quiero guardarlo. Aquí es la carpeta donde tengo los tutoriales. Bien, lo voy a guardar aquí y luego ya lo moveré. Le voy a poner render 01 y lo quiero guardar en JPG con la calidad más alta que pueda, porque para eso me he tirado un buen rato renderizándolo. No quiero que luego la compresión del JPG me estropee la imagen. Muy bien, pues ya tengo mi render guardado y con esto finalizamos este grupo de tutoriales que hemos hecho. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.